Y durante estos domingos, ¿verdad?, hemos estado comentando algunas de las parábolas, que era una forma de enseñanza de Jesús. Dice en la Biblia que Él hablaba parábolas, que eran relatos, eran cuentos que Jesús extraía, ¿verdad?, de la vida diaria, de lo que Él observaba y de lo que ocurría con la vida cotidiana. Y a partir, ¿verdad?, de esas observaciones de cómo se desarrollaba la vida de las personas, Él extraía, ¿verdad?, relatos para enseñar principios, para enseñar verdades espirituales. De modo que esta modalidad le permitía a sus oyentes reflexionar, ¿no?, y entender. Y todas estas parábolas, la verdad que tienen un significado profundo. Y hoy día quiero compartirles una más, ¿no? Pero fíjense que la que hoy día quiero compartir con ustedes está en un contexto diferente, distinto. Jesús está viviendo su última semana de vida. Vamos a leer la parábola. Él ha llegado a Jerusalén, Él ha hecho esa entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Él entra sobre, ¿verdad?, un bus, ¿cuánto se llama? Un burro, un asno, un pollino, dice la Biblia. Y toda la gente lo esperaban y lo vitoreaban, en fin, y Él entra a Jerusalén. Una de las cosas que primero hace Jesús, Él va al templo una vez que ha llegado a Jerusalén, y ahí reprende y echa fuera a todos los mercaderes que profitaban y que estaban en ese lugar, ¿verdad?, haciendo negocio, comercio, incluso los trata de ladrones, ¿no? Cueva de ladrones, ¿no? Y tiene su enfrentamiento con los principales sacerdotes y con los ancianos de Israel que estaban ahí en Jerusalén durante esos días. Y en ese contexto Jesús cuenta 3 parábolas. Si usted abre su Biblia, por favor, yo les animo a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, ¿no? En el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21. Abra su Biblia en Mateos 21. Si usted se fija en los primeros versículos del capítulo 21 de Mateo, efectivamente, del 1 al 10 o al 11, aparece esta entrada de Jesús a Jerusalén, que yo le comentaba hace un momento. Del versículo 12 al versículo, ¿verdad?, al versículo 17, aparece esta acción de Jesús en contra de los que estaban haciendo comercio en la casa, en el templo de Jerusalén. Y uno puede entender y darse cuenta en este capítulo que empieza el cuestionamiento de los fariseos, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 23 nosotros podemos ver cómo estos hombres religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos, estaban absolutamente sorprendidos, desconcertados, ¿verdad?, respecto de la autoridad de Jesús. Incluso ahí en el versículo 23 del capítulo 21, derechamente le preguntan: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿No? Cuestionamiento. Porque la verdad que estaban absolutamente atónitos, sorprendidos, envidiosos, molestos por la forma de enseñar y por lo que Jesús enseñaba derechamente. Les provocaba, ¿verdad?, a ellos sentimientos absolutamente de rechazo en contra de Jesús. Y fíjense que, entendiendo lo que pasaba en sus corazones, en ese contexto Jesús comparte 3 parábolas. La primera parábola va del versículo 28 al versículo 32 de este capítulo 21. La segunda parábola va del versículo 33 al versículo 44. Y la tercera parábola pasa al capítulo 22, del versículo 2 en adelante. Y estas 3 parábolas están orientadas, ¿verdad?, a una reflexión y a una confrontación de Jesús con estos religiosos, con estos principales sacerdotes, con estos ancianos, con estos fariseos. Hasta tal punto
Si usted me sigue, por favor, en las citas que yo le voy dando, que incluso ellos se dieron cuenta de que esas enseñanzas, esas tres parábolas, Jesús se las compartía, pero se refería a ellos. Fíjense lo que dice el versículo 45 de este capítulo 21 de Mateo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ¿no? Ellos entendieron que hablaba de ellos. Por consiguiente, lo que hoy día quiero compartir con ustedes es esta primera parábola que está en este contexto, en que Jesús confronta la religiosidad de un grupo de personas que ostentaban y desempeñaban funciones, altas funciones, en ese templo en Jerusalén. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que en definitiva esta confrontación de Jesús no solo era contra esas personas, sino básicamente con una actitud de vida y contra una forma de entender el Evangelio. Y esta primera parábola la vamos a leer, y yo pido que por favor usted me acompañe. Es la que aparece del versículo 28 al versículo 32, ¿no? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque, amado Dios, eres suficiente, porque eres misericordioso y porque la verdad, Señor, que en nuestro espíritu, nuestro corazón reconoce una necesidad de ti. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor, que a través de esta parábola, Señor, sencilla, tú algo has querido decir, Señor, no solo a los que en aquella oportunidad te escucharon, sino que también incluso para nosotros, Señor, después de tantos y tantos cientos de años. Pero, Señor amado, necesitamos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo en esta mañana. Ayúdanos a extraer, Dios mío, y sobre todo, Señor, a examinar nuestra propia vida frente a la luz de tu palabra, a entender, Señor, lo que tú quisiste plasmar, no solo para ese grupo de principales, Señor, a ese grupo de ancianos, sino que a la humanidad entera, a nuestra vida, Señor. Tú sabías quiénes íbamos a estar esta mañana en este lugar y tú conoces la condición de cada corazón en este lugar, Señor, de aquellos que van a escuchar, de aquellos que han leído, de aquellos que están pensando, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú sabes, Señor, si hay corazones que están dispuestos, si hay corazones que han venido por compromiso, si hay corazones que están viviendo, Señor, la crisis del conflicto, de la soledad, de la depresión. Amado Dios, tú conoces las motivaciones y las prioridades de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, clamamos tu ayuda para que esta palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, sea un bálsamo, transforme, Señor, exhorte, amado Dios, anime nuestra vida, Padre, para obediencia tuya, para la gloria tuya. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias por estar acá. Que nada ni nadie, Señor, distraiga, interrumpa, obstaculice, Señor, la lectura, la meditación, la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, esta evidentemente parábola, si usted me siguió en la lectura, fácilmente podemos de alguna forma sacar conclusiones, ¿no?
Sin embargo, si ustedes me permiten, yo quisiera tratar de que pudiésemos ahondar un poquito más el mensaje que Jesús ha querido entregar a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y es importante entender el contexto en el cual Jesús está entregando esta parábola, porque inmediatamente nos ayuda a entender, ¿verdad?, cuál es el propósito. La palabra de Jesús, ¿verdad?, siempre fue pertinente y siempre, ¿verdad?, de alguna forma confrontó el corazón de las personas. Si usted lee, como lo hemos hecho muchas veces acá, el Sermón del Monte, que está en este mismo Evangelio de Mateos, en el capítulo 5, 6 y 7, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que lo que hay de Jesús es una enseñanza, pero que tiene que ver con el corazón, con aquello que no se ve, con aquello que está al interior de cada persona, de cada individuo, ¿verdad? Y que muchas veces, como también lo vimos un domingo hace un tiempo atrás, muchas veces eso que hay dentro del corazón no tiene coherencia con lo que la boca de esa persona dice, o con los actos que esa persona dice, ¿no? Jesús, en ese sentido, si hay alguien con los cuales discutió y los enfrentó, ¿verdad?, y los confrontó derechamente, fue precisamente con aquel grupo de personas cuyos dichos y actos eran muy diferentes, muy distintos a lo que realmente había en sus corazones. Incluso los llamó hipócritas, a los religiosos. A los religiosos. Ellos entendieron, como se los mostré hace un rato, de que estas parábolas precisamente estaban referidas a ellos. Y eso obviamente provocó en ellos el deseo de matar a Jesús. Incluso más adelante usted puede apreciar esa intención, ¿verdad?, en sus corazones, ¿no? Fíjense en el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y en el versículo 46 del capítulo 21 también dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, ¿no? Evidentemente, esta enseñanza de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, al estar orientada, ¿verdad?, al corazón, a la intimidad del hombre, de la mujer, a las motivaciones y a las prioridades, evidentemente que lo que primero rechazaba, ¿verdad?, esa enseñanza era la religiosidad. Esta religiosidad, ¿verdad?, que se mueve en la superficie. Esta religiosidad, ¿verdad?, que se contenta con la imagen, con la máscara. Esta religiosidad, ¿verdad?, que aprovecha de alguna forma ritos y tradiciones, pero que nunca revela lo que profundamente hay en el corazón, en el alma de una persona. Esta religiosidad, ¿verdad?, que muchas veces nos permite sobrevivir. Esta apariencia, ¿verdad?, que no refleja lo que realmente sentimos o pensamos. Esta religiosidad que recibe con mucho beneplácito una serie de prácticas, de hábitos, pero que profundamente no tienen ningún sentido, ningún significado, porque es algo aparente. De alguna forma trato yo de caracterizar, ¿verdad?, este espíritu de religiosidad, porque ese fue al cual Jesús trató derechamente y con bastante firmeza y crudeza, como lo es esta parábola. Esta parábola relata, ¿verdad?, el caso de dos hijos. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, la actitud y el comportamiento de los dos hijos inicialmente es la misma. Ninguno de los dos obedece. Sin embargo, hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Y esa diferencia que hay entre uno y otro marca el punto de inflexión entre aquello que es aparente de lo que es real. Y no sé si usted se dio cuenta, ¿verdad?, pero precisamente ese punto de inflexión lo marca el arrepentimiento. Uno de los hijos dice: no voy a ir. ¿No? ¿Usted le ha pasado eso con alguno de sus hijos? ¿No? Yo sé que no, porque nuestros hijos son todos buenos, ¿no? Son hijos obedientes. Nosotros hemos sido tan obedientes también. Pero este hijo no voy. Pero dice el texto, ¿verdad?, que arrepentido, y usa la palabra, ¿no?, arrepentido fue. Y el otro dijo, ¿verdad?, no te preocupes, yo voy, ¿no? Y al final no fue. No, mamá, yo voy a hacer la cama.
no te preocupes, ustedes sacan nomás, yo voy a hacer el aseo, tengo la comida lista, ¿no? Y cuando llegamos, nada. Bueno, este segundo hijo, ¿verdad? Él dijo que sí, pero no fue. Pero hay una pregunta de Jesús, ¿verdad?, que de alguna forma nos hace entender la profundidad de lo que él estaba enseñando. Es decir, no es el mero acto de ir o no ir, no es el mero acto de obedecer o no obedecer. Jesús plantea la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ahí empiezan los problemas. Porque algo que pudiese ser casi anecdótico, algo que pudiese ser tal vez incluso trivial, en el fondo refleja, ¿verdad?, la sujeción a la voluntad del papá. Y eso es diferente. Porque de alguna forma, ¿verdad?, le incorpora a mi decisión, en este caso a los hijos, la intención de aceptar, de vivir, de entender, de conocer lo que el Padre quería. Y ahí sí que la cosa cambia, porque ya no queda, ¿verdad?, en la superficie el que fue o el que no fue, sino que esa pregunta de Jesús evidentemente vincula el acto de ir o no ir con una intención más profunda de hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando enfrentamos, ¿verdad?, esta parábola desde la perspectiva de lo que el papá quería, ya cambia absolutamente la decisión de uno y de otro. Y por eso, ¿verdad?, que Jesús incorpora en su relato este concepto del arrepentimiento. Es el arrepentimiento, es lo que enseña Jesús, es el arrepentimiento y no otra cosa que permite que uno de estos hijos finalmente haga la voluntad del papá. Es decir, si no hubiese sido por el arrepentimiento, no habría hecho la voluntad del papá. Por consiguiente, ¿verdad?, en esta parábola, el llamado de Jesús a los religiosos es no que obedezcan, sino que se arrepientan. Y eso es complicado. Porque al parecer, ¿verdad?, algo estaba sucediendo en esos religiosos que conocían la ley, que conocían la palabra, que vivían en el ámbito de la religiosidad y de la espiritualidad, pero en sus corazones no había arrepentimiento. Y ese es un tema no menor, ¿verdad? Porque hoy día vemos muchos que practican religiosidad y espiritualidad, ¿no?, que tienen, ¿verdad?, incluso estructuras doctrinarias, ¿verdad?, y que de alguna forma se incorporan a prácticas, a ritos, costumbres, lugares, estructuras. La pregunta es, ¿toda esa actividad piadosa se sustenta derechamente en un corazón arrepentido? Porque lo que está enseñando Jesús, ¿verdad?, en definitiva es el desafío de hacer la voluntad de Dios, el desafío de conocer la voluntad de Dios y de vivir la voluntad de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, pareciera, por lo que enseña Jesús, que hay un divorcio, hay un alejamiento, ¿verdad?, entre hacer, vivir, conocer la voluntad de Dios y el arrepentimiento. No puedo hacer la voluntad de Dios, no puedo conocer la voluntad de Dios, no puedo vivir la voluntad de Dios si previamente no ha habido arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Cuando uno va, queridos amigos, hermanos, a analizar, ¿verdad?, lo que significa arrepentimiento, parte de esto que estoy compartiendo con ustedes está en el boletín, ¿no? Hay una pequeña devocional donde aparecen algunos de estos conceptos. Arrepentimiento, ¿verdad?, viene del griego metanoia, que ¿saben lo que significa en rigor? Esa palabra, ¿verdad?, significa cambio de mente. El arrepentimiento, ¿verdad?, significa un cambio absoluto. Si yo iba hacia el norte, el arrepentimiento me hace ir hacia el sur.
El arrepentimiento me hace entender que ya no es blanco, sino que es negro. El arrepentimiento matemáticamente son 180 grados de diferencia, porque me hace, ¿verdad?, ir exactamente en la dirección contraria. Es un cambio de mente. El arrepentimiento, ¿verdad?, al cual se refiere Jesús y que obra y que gatilla, ¿verdad?, el que uno de los hijos obedezca. Fíjense, el relato de Jesús me muestra ese opuesto entre hacer o no hacer, entre obedecer y no obedecer. Es un relato binario, es 1 o es 0. Aquí no existe, ¿verdad?, ese matiz de que depende, o que a lo mejor está sujeto a, sino que o tú obedeces o tú no obedeces, o tú te arrepientes o no te arrepientes. Así de categórico es el mensaje de Jesús, que de alguna forma caracteriza el ministerio de Jesús. Jesús fue absoluta y totalmente radical, y eso es algo que nos ha costado entender. Fue Jesús quien dijo, ¿verdad?, que el que no era con Él era contra de Él, y el que no recogía con Él desparramaba. Es decir, en esos términos, ¿verdad?, Jesús expresa la radicalidad de su mensaje. Y en esta oportunidad, a este grupo de religiosos, a este grupo, ¿verdad?, como lo llamó él, de hipócritas, a este grupo de hombres, ¿verdad?, que se contentaban con mostrar una apariencia, les está diciendo exactamente lo mismo. Ustedes no se han arrepentido, no han cambiado de mente. Ustedes siguen haciendo lo mismo. Ustedes, ¿verdad?, se escudan y se esconden, pero no han cambiado, no han virado. Siguen yendo para el norte cuando hace rato que deberían haber ido hacia el sur. Porque arrepentimiento, ¿verdad?, significa eso. Y esa es la palabra que usó Jesús. Arrepentimiento, queridos, para que nos quede claro, no es remordimiento. No es remordimiento. No es tener o sentir la necesidad de hacer penitencia. Arrepentimiento, ¿verdad?, no es tratar de corregir una conducta. No es tratar de hacer méritos. Arrepentimiento es un concepto, una palabra que demuestra absoluta y totalmente un cambio de mentalidad. Y es eso lo que Jesús plantea a este grupo de hombres, principales sacerdotes y ancianos de Israel. Y fíjense que Jesús incluso va más allá, porque en la parábola, este momento previo, ¿verdad?, marcado por el arrepentimiento, permite finalmente conocer la voluntad del Padre. Pero no solo eso, sino que obedecer la voluntad. Obedecer la voluntad. En otras palabras, pareciera ser que creer no es suficiente. Pareciera, ¿verdad?, que definirse como cristiano no es suficiente. Pareciera ser, ¿verdad?, que cumplir ritos y autodefinirse como cristiano evangélico necesita profundamente de un arrepentimiento genuino en el corazón de aquel o de aquella que se autoproclama cristiano o cristiano evangélico. Porque Jesús está yendo a la condición del corazón. Y desde esa perspectiva, arrepentimiento es un verdadero quebranto en el corazón. El quebranto de saber que no estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Qué fue lo que motivó el cambio de actitud del Hijo? Según el relato, no apareció dinero. Según el relato, no apareció mayor herencia. Según el relato, no apareció, ¿verdad?, algún embeleco, algo atractivo. Lo que aparece en el relato es arrepentimiento. Es decir, es tan potente la conciencia de que no se está haciendo la voluntad del Padre,
que cuando toma conocimiento y se produce este cambio de mentalidad, ¿verdad? La consecuencia sine qua non, indubitable, es hacer la voluntad del papá. Y este hijo, finalmente, va a la viña. Es decir, es tan potente, ¿verdad?, la realidad del arrepentimiento, que necesariamente en la parábola yo puedo ver un cambio de actitud drástico, radical, en la vida de uno de los hijos. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de actitud ni de vida. No es posible entenderlo. No es posible vivirlo. Eso es lo que está enseñando Jesús. Lo que ustedes necesitan es arrepentirse. Y por eso que es tan fuerte, si usted se fija, ¿verdad? La enseñanza de Jesús, yo creo que no lo aceptaríamos acá en la iglesia, no dejaríamos que Jesús fuera miembro de la iglesia. Fíjense que lo que les dice, oye, los recaudadores de impuestos, los corruptos, ¿verdad?, y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Imagínense. Ustedes que se consideran tan santos, ustedes que se consideran tan religiosos, ustedes que se creen conocedores de la ley, ¿verdad?, y de que tienen una relación directa con Dios, ¡ojo! Los corruptos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Por consiguiente, ese lenguaje, esa enseñanza, ¿verdad?, tan confrontacional, tan dura, tan violenta, ¿verdad?, solo tenía el propósito de provocar en ellos, ¿verdad?, este conocimiento de lo que es el arrepentimiento. Lo hemos visto otros domingos, ¿no?, cuando Dios reclama a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa su corazón? Es exactamente el mismo ruego que nosotros podríamos escuchar del padre de esta parábola. Ustedes son mis hijos. Todo lo que yo he hecho es para ustedes. Siempre estoy pensando en ustedes. Yo les quiero, les amo, deseo lo mejor para ustedes y quiero ayudarles. Pero ustedes dicen que me quieren, ustedes dicen que me respetan, ustedes dicen que me aman, pero no me obedecen. Ustedes hacen lo que quieren. Les estoy pidiendo que vayan a la viña y ustedes no están ni ahí conmigo. Ustedes creen que lo hacen bien, pero el corazón de ustedes deja mucho que desear. Eso podría ser una paráfrasis del dueño de esta viña. Es un reclamo de Dios. Pero no solo para los religiosos del primer siglo. Esta palabra y esta parábola está revelada hasta nuestros tiempos, porque aún hay muchos religiosos. Yo sé que aquí no los hay, pero ustedes cuéntenles a aquellos que ustedes saben quiénes son religiosos. Porque el mensaje del Evangelio no tiene que ver con normas, no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con estos hábitos, ritos, que tal vez son necesarios, muchos de ellos importantes. Acabamos de presenciar uno, pero lo esencial, ¿verdad?, es el corazón. Y no solo el corazón, sino que el corazón que obedece, el corazón que se arrepiente, el corazón que dice perdón, pero que no se queda en el perdón, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez hablamos del perdón político? Que parece bolero, ¿no? El perdón político parece bolero. Si en algo te ofendí, perdón, eso es un bolero. Sino que está hablando, ¿verdad?, de una estructura profunda que se rompe en nuestro corazón y que me hace entender que no estoy en el lugar que debería estar, que no estoy haciendo lo que debería hacer, que hay algo en mí que no está correcto. Y en esa condición mi corazón se quebranta, se arrepiente y cambia.
Porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, y si seguimos diciendo lo que hemos dicho siempre, y si seguimos practicando lo que practicábamos siempre, no me vengas a decir que eres cristiano y que amas al Señor o que conoces al Señor. Que era la posición de estos religiosos. Una parábola tremenda. Por eso querías matarlo. ¿Quién es capaz de dar ese discurso hoy día? Hoy día, ¿verdad? Conversábamos ayer con los varones en medio de un cafecito, de un pastelito. ¿Cómo hoy día esta concepción, ¿verdad?, mercantilista, este sistema, ¿verdad?, económico, de alguna forma, ha introducido incluso dentro de la iglesia aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con consumir religiosidad o espiritualidad? Entonces hoy día, ¿verdad?, yo uso mi control remoto para consumir religiosidad. Y esta palabra, obviamente que yo, como religioso, no la puedo consumir. Porque me confronta. Me está diciendo que no me he arrepentido. Me está diciendo que el creer no es suficiente. Me está diciendo que debo cambiar mi vida. Que tal como la estoy viviendo, ¿verdad?, no me hace obediente o conocedor de la voluntad de Dios para con mi vida. Y yo sigo viviendo en lo mío. Y sigo tomando mis decisiones. Pero vengo a la iglesia. Y cuando hay una canción que me emociona, me caen un par de lágrimas y levanto los brazos. De repente ofrendo, incluso a veces hasta el diezmo. Pero mi vida es mía. Y yo tomo las decisiones que yo creo son mejores. Total, el Señor conoce mi corazón. Y como Él conoce mi corazón y es un Dios misericordioso, Él me entiende. Pero no es así. No es lo que Jesús está enseñando. Hay un acto de obediencia. Lo que quiero compartir, ¿verdad?, es que Jesús plantea que para creer, para obedecer, para vivir impajaritablemente, debemos comenzar por el arrepentimiento. Es más, fue el discurso de Jesús cuando comienza su ministerio. ¿Cuál fue el discurso de Jesús? Cuando empieza a predicar por las plazas, por las aldeas, por los pueblos. ¿Cuál es? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Y de qué me tengo que arrepentir yo? Si yo soy bueno. Si yo no le he hecho mal a nadie. Hemos conversado esto antes, ¿no? Si yo tengo mi familia, mi esposa, yo trabajo, cumplo el horario, pago los impuestos. Jamás he tenido una experiencia de adulterio, ¿verdad? Yo respeto a mi esposa, en fin. Con mis papás tengo lindas relaciones, ¿verdad? Con mis hermanos nos juntamos una vez al mes, tenemos un asadito, ¿no? Y voy a la reunión de padre y apoderado, que eso ya es mucho decir, ¿verdad? Soy bueno. ¿De qué me tengo que arrepentir? Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el principal problema para obedecer y conocer y hacer la voluntad de Dios radica en el arrepentimiento, en el quebranto. Porque fue ese quebranto y ese arrepentimiento que motivó la diferencia entre estos dos hermanos. Es simple. Uno fue y el otro no fue. Se acabó. ¿Qué más teología podemos hacer? Uno fue y el otro no fue. Pregunta, ¿quién fue de acá? Porque el que fue de acá quiere decir que se arrepintió y se quebrantó y suplicó perdón y cambió su vida y entregó, ¿verdad?, su vida a la voluntad de Dios. Y hoy, cada día, todo el día, está pendiente de obedecer al Señor. No como un autómata, no como un robot, sino como alguien quebrantado que cambió y experimentó una transformación en su vida. No es fácil, pero es el desafío. Y esa transformación, ¿verdad?,
es la que finalmente debe hacerme entender que está relacionada con ir a la viña. ¿Se fija que una de las parábolas que vimos también habla de este concepto de ir a la viña? El reino de Dios, la realidad de Dios, la presencia de Dios, no el Dios católico o el Dios canuto, no el Dios aliancista o el Dios bautista, no el Dios anglicano, el Dios creador todopoderoso, el Dios con nosotros, el Emmanuel, Jesucristo. Ustedes saben que yo soy llorón, ¿no? Yo me emociono, porque la realidad de Dios, la realidad de Jesús en mi vida, propicia los cambios, los buenos cambios que bendicen y fortalecen mi vida en medio de los demás. La realidad de Dios en tu vida no es para que tú te sientas manipulado por Dios, porque hoy día, ¿verdad?, en nuestra sociedad y en nuestro mundo aparece esta caricatura, ¿verdad?, de la relación con Dios, que es una mentira. No es para manipularte, no es para condicionarte, no es para decirte no a esto, no a esto, no a esto, no. Eso es una mentira del diablo, de Satanás, que sí existe. La realidad de Dios tiene que ver con esa paz interior y con esa forma de vida que te permite disfrutar, ¿verdad?, y tener paz con Dios en las decisiones que tú cada día tomas y la forma en que tú haces familia, la forma en que tú haces y vives la experiencia de ser padre, de ser madre, de ser profesional, porque Dios es real en tu vida. No eres un religioso, no eres una religiosa. No basta creer, sí, Dios existe. No, no basta eso. Mira, si tú abres tu Biblia en el libro de Santiago, que este es un versículo que también lo hemos leído muchas veces, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Mira lo que dice el apóstol. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú te defines como creyente? ¡Qué bien! ¡Bingo! Pero ojo, los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no hacen la voluntad de Dios. Los demonios no han vivido la experiencia del arrepentimiento. Ahí está la diferencia. Entonces lo que hace Jesús, ¿verdad?, es confrontar nuestra religiosidad. Tú eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Desde chiquitito cantaste en la escuela dominical, ¿verdad?, los coros, pintaste los monitos, a José rubio, ¿verdad?, con ojitos verdes, a Moisés con barba, ¿verdad?, con una túnica. Pero no te has arrepentido, ni tu vida se ha quebrantado. ¿Pero crees? No, no es suficiente. Para poder ir a la viña, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder tener una relación profunda de vida, significativa, con Jesucristo, en el reino de Dios, es importantísimo, necesario, esencial el arrepentimiento. Ojo, y el arrepentimiento no es remordimiento, no es sentir culpa, no es hacer méritos, no es hacer penitencia. El arrepentimiento es un cambio drástico, profundo de mentalidad. No puedes seguir haciendo o diciendo lo que hasta el día de hoy dices o haces. Porque esa es la diferencia. Y saben, queridos, si ustedes se fijan en el relato de la parábola, Jesús menciona exprofeso, prostitutas y corruptos. Porque además Jesús está señalando que este reino de Dios y que esta experiencia con Dios no es algo exclusivo para algunos. No es exclusiva para los más ubicados, para los más influyentes, ¿verdad?, para los que conocen más, sino que el solo hecho de quebrantar la vida, de reconocer este pecado, de querer hacer la voluntad de Dios en tu vida,
es suficiente. Eso gatilla en ti la obra, la comunión, la realidad y la presencia de Dios en tu vida. Por consiguiente, ¿verdad? Este arrepentimiento, al no ser remordimiento, al no significar, ¿verdad?, el hacer méritos, al no significar el hacer penitencias, ¿qué será arrepentimiento? Fíjense que lo que hay implícito en la conducta del Hijo que obedece y que propicia el cambio para que finalmente pueda ir y vivir la experiencia de obedecer la voluntad de su Padre, está el reconocer, está el confesar, está el pedir perdón y está el cambiar, abandonando lo que se hacía. Por eso, queridos, que querían estos principales sacerdotes y ancianos matar a Jesús. Y por eso que esta enseñanza, ¿verdad?, nos llena iglesias. Porque en la lógica de hoy día, lo que queremos escuchar, y aquí saco el control remoto, es que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Entonces nos vamos para la casa ahora, ¿no es cierto? Almorzamos en familia. Oye, qué bueno fue haber ido a la iglesia, ¿sí? Hace tiempo que no iba, sí, pero me siento como más livianito. O sea, me siento bien. No nos engañemos, hermanos. Y si hay alguien que le molesta lo que estoy diciendo, no se moleste conmigo. Moléstese con Jesucristo, porque eso fue lo que Él enseñó. Yo no quiero creyentes, no quiero cristianos. No. A Israel le dijo: estoy cansado de tus sacrificios, estoy cansado de tus holocaustos, estoy cansado de la grosura de tus animales, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Yo quiero que me obedezcas. En el libro de Jeremías hay un pasaje muy fuerte que Dios le dice a Israel. Fíjense lo que le dice: ¿cuándo te enseñé que hicieras sacrificios? ¿Cuándo te dije que hicieras holocaustos? Me parece que está, no sé si en el 9 o en el 10 de Jeremías. Lo que yo te dije es que me obedecieras, no que hicieras sacrificios, no que hicieras holocaustos, sino que me obedecieras, porque cuando tú me obedezcas te va a ir bien. Por consiguiente, ¿verdad?, la espiritualidad verdadera, la religiosidad verdadera, es aquella que obedece y hace la voluntad del Padre. Y por eso que no es popular esta enseñanza de Jesús, molesta, incomoda, porque nuestro consumismo, ¿verdad?, nos lleva a querer escuchar que lo estamos haciendo bien. Pero si somos violentos, si somos fríos, si no atendemos la necesidad de nuestra familia, si seguimos viendo pornografía, si mantenemos una relación de adulterio, si somos intratables, si somos corruptos, pero venimos a la iglesia, como que nos calma. No me digas que eres cristiano. No quiero más sacrificios. Quiero que me obedezcas. Quiero que me obedezcas. Ahora, aparece, cuando escuchamos eso, aparece en nosotros este hombre del siglo XXI que cuestiona, ¿verdad? Y este Dios no es un Dios de misericordia, no es un Dios de amor. La verdad que me está advirtiendo, me está amenazando, porque si no le obedezco me va a ir mal. Este Dios, porque ese es nuestro corazón. No, si este Dios es así, ¿verdad? Esto es de los hombres.
Pero eso es a propósito del desconocimiento nuestro por la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Israel, obedéceme, lo que hay implícito en Dios es bendecir y prosperar a su pueblo. Es todo lo contrario de lo que un corazón arrogante y egoísta piensa y cree. Es todo lo contrario. Esta parábola está contada en el contexto de la familia. Si profundizamos aún más esta parábola, nos vamos a dar cuenta que aparece un padre con 2 hijos. Y cuando Jesús de alguna forma quiso comentar, enseñar, caracterizar el reino de Dios, muchas veces lo asoció con una familia. El hijo pródigo, ¿verdad?, está en el contexto de una familia. Es decir, desde la perspectiva judía, la familia en sí, por definición, en esa época tenía un tremendo contenido valórico, afectivo, para los integrantes de la familia. No es como hoy día. El concepto de familia en esa cultura, ¿verdad?, era muy distinta del concepto de familia que hoy nosotros tenemos aquí. Había una autoridad, ¿verdad?, realmente en el padre. Había una manera, ¿verdad?, de construir, de modo que cuando aparece un padre con sus hijos, cuando aparece el concepto de herencia, cuando aparece el concepto de obediencia, está en ese contexto. Por consiguiente, ¿verdad?, uno puede de alguna forma entender que lo que hay en la relación de padre con sus hijos es una relación buena, bien orientada, con buenos propósitos. Ese padre quiere lo mejor para sus hijos. Ese padre es el que corre a abrazar a su hijo cuando su hijo vuelve con la cola entre las piernas porque en algún momento se mandó a cambiar y no quiso obedecer más a su padre, el hijo pródigo. Porque es un padre que ama. Entonces todos estos pensamientos, ¿verdad?, que afloran en nosotros, hay que dejarlos fuera porque no representan la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor y que Dios es bueno y que Él anhela lo mejor para tu vida. Si hay alguien que le importa, ¿verdad?, lo que hoy día tú estás viviendo, es este Dios. Esta palabra no es para fregar la vida, no es para colocar una espada de Damocles en tu cabeza para que te sientas oprimido, no, eso es mentira. Esta palabra, ¿verdad?, es una palabra de esperanza para que en este acto de búsqueda, ¿verdad?, sincera, tú puedas disfrutar y vivir una vida diferente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Entonces, no nos equivoquemos y no vinculemos esta enseñanza a este deseo supuesto de un Dios cruel, controlador, supervisor. Eso es mentira, eso es engaño. Y aquel que vive la experiencia del quebranto y del arrepentimiento puede dar testimonio de la obra de reconciliación, de restauración y de vida que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Ustedes han vivido lo mismo que yo. Yo no debería estar aquí, ustedes saben. Yo no debería estar acá adelante. Este es un poder transformador. Es el despliegue del amor de Dios, del propósito de Dios. No es el religioso. No es el que está sujeto, escondido en templos, en parroquias. No es aquel que está mediado, ¿verdad?, por instituciones, estructuras humanas. Es aquel que conoce tu vida, conoce tu corazón, sabe de tu aflicción, sabe de tu debilidad, sabe de tus luchas, sabe incluso de tu incredulidad, pero que está dispuesto a hacer la obra en tu vida, en tu corazón. Pero es necesario, y anota esto, es necesario que te arrepientas y que quebrantes tu vida. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Es necesario que confieses tu pecado. Perdona porque hice esto.
Es necesario que abandones el pecado. Arrepentimiento. Tengamos un momento de oración.